¿Quién es el peor tipo más insufrible con el que has trabajado? Bill, jodido Bill, esto es un poco de desahogo porque realmente me desahogué con este tipo. Este desafortunado tipo se unió al equipo y el primer día que trabajé con él, dijo: no hablo de política en el trabajo. No hablo mal de la gente que no está presente y no quiero estar a cargo. Inmediatamente demostró que todo eso era una mentira el mismo día. Ultraconservador y hace que todos los demás tengan que lidiar con eso. No me importa trabajar con personas conservadoras, lo que me importa es si eres una persona decente. Conozco a algunos conservadores muy estrictos que son geniales para trabajar. Bill no es así. Bill literalmente empezaba a gritar al mero mención de cualquier cosa que él considerara liberal. Lo vi entrar en una furia, en el lugar de trabajo, porque alguien mencionó a Kamala Harris. El tipo se metió en una discusión acalorada con un propietario sobre política. Ya sabes, el tipo que nos contrató para pintar su casa, intentaba provocarme todo el maldito día. Cada vez que salió Let's Go Brandon, el tipo gritaba eso al menos media docena de veces al día. Un día me dijo: ya sabes, la esclavitud fue buena para los negros porque sus descendientes terminaron en América. Él pensaba que era una sabiduría profunda y que yo era un idiota liberal por decir que eso era una tontería. El tipo hablaba mal de otro pintor tan ferozmente todos los días, con el jefe y todos los demás. Tenía que defender al tipo constantemente e incluso nuestro jefe se cansó de eso. Bill también tenía 30 años de experiencia, pero era uno de los peores pintores que he visto. Para dar contexto, hacemos trabajos residenciales de alto nivel y nos enorgullecemos de la calidad y el acabado. Bill no lo hacía. Sellaba con masilla y pintaba sobre ella de inmediato y siempre fallaba. No podía hacer una línea recta para salvar su vida o simplemente no le importaba. En un trabajo pasé casi 4 días enteros solo resellando estas ventanas altas. Se necesitaba una escalera de 2.4 metros y primando y repintando el zócalo que había destrozado con la pintura del piso, que era mucho más oscura. También era el rey de hacer una sola capa y reclamar que eran 2 para que pudiera presumir de lo rápido que era. Bill casi quema una casa un día porque estaba dejando caer las cenizas de su cigarro en hojas secas y muertas en un trabajo exterior. Salimos a almorzar y regresamos a las tejas de cedro ardiendo. A otros pocos minutos y habría sido imposible contenerlo. ¿Aprendió? Absolutamente no. Bill consiguió que un joven que conocía de un juego de póker fuera contratado. Bill estaba hablando un montón de tonterías en un juego. El nuevo lo llamó tonto. 3 malditos meses después, Bill apareció sin invitación, ebrio y enojado a un juego, estrelló su camioneta contra su Porsche y trató de pelear con el nuevo. Este incidente en particular terminó con él exigiendo que nuestro jefe despidiera al nuevo y él terminando despedido. El tipo era el más insufrible y miserable que he tenido el gran placer de soportar, sin duda. Desafortunado ese tipo. Una maestra de educación general que se negó a reconocer a los estudiantes de inglés como segundo idioma en su clase de segundo grado. Ella pretendía no entender a aquellos que prácticamente hablaban inglés con fluidez. Nunca tradujo nada para los padres, a pesar de que le mostrara cómo copiar y pegar en Google Translate. Ignoró la escala de calificaciones ajustada para los nuevos inmigrantes que no hablaban inglés. Además, se negó a pronunciar sus nombres correctamente, usando en su lugar versiones anglicizadas de sus nombres. Por ejemplo, Juan se convirtió en John. Nunca volvió a trabajar después de las vacaciones de primavera y nada de valor se perdió. Mi antiguo jefe, Josh, no es un nombre ficticio. Que te agranden las cosas, Josh. De alguna manera, terminé siendo el número 2 de este tipo. Trabajé arduamente para él y le proporcioné un buen montón de ideas valiosas. Sé que el término narcisista se utiliza con frecuencia hoy en día, pero este individuo encarnaba esa definición. La manipulación psicológica era su especialidad, pero era tan hábil en ello que no lo percibías de inmediato. Además, era muy carismático y excelente para meterse bajo la piel de los demás. Constantemente dudaba de mí mismo mientras trabajaba para él. Su libro favorito era Las 48 leyes del poder. Realmente debería haberlo leído solo para mantenerme a la altura. Usaba libros de autoayuda como herramientas para aprender a influir en los demás. Trabajar para este personaje fue toda una locura. Cambiaba de opinión constantemente y tenía momentos de energía desbordante durante el turno. Estuve un año antes de decidirme a renunciar. Siempre prometía mucho y luego menospreciaba esas promesas cuando las mencionabas más tarde. La retención de personal estaba por los suelos y constantemente intentaba convencer a sus empleados para que se quedaran.
Casi al final de mi tiempo con él, finalmente me harté. Tuve una reunión cara a cara donde le expresé que todas estas reuniones adicionales que teníamos estaban desperdiciando tiempo, y que solo eran para alimentar su ego. Le mencioné que promover a su amigo muy cercano como su gerente principal estaba perjudicando al equipo. Simplemente lo confronté sobre todo de la manera más profesional posible. Él dijo que estaba utilizando mis conocimientos en recursos humanos, no tengo un título en eso. Jaja, para emplear palabras de moda y hacerle sentir mal consigo mismo. Después de esa reunión, me pusieron en licencia administrativa para darme un descanso mental y me despidieron antes de que regresara. Buena suerte. Irónicamente, aprendí mucho sobre gestión y liderazgo de él, vaya personaje. En mi antiguo trabajo, mi jefa me asignaba proyectos difíciles de clientes complicados. Cuando terminaba el proyecto, ella entraba al sistema y ponía sus iniciales. Quien realiza el trabajo debe inicialar después de cada paso y eliminaba las mías. Luego iba con su supervisor y le decía, mira lo que hice, jeje, y ella se llevaba todo el crédito. Cuando finalmente me di cuenta de que ella estaba haciendo eso, no le avisaba cuando terminaba y entregaba personalmente mi trabajo a su supervisor. Su mente quedó asombrada de que simplemente, mágicamente recogía el trabajo tan fácilmente y me promovieron. Jaja. Tuve un jefe en un trabajo anterior llamado Marty. A Marty le encantaba presumir sobre sus infidelidades con su esposa. En cada viaje de negocios que hacía, le era infiel a su esposa. Finalmente, ella decidió separarse de él, por supuesto, él lloró durante meses por ello. Es como, Marty, no puedes quererlo todo, amigo. No puedes amarla y también estar con cualquier otra persona que te pase por delante. Después de eso, decide que va a ponerse en forma, cuidarse y mejorar como persona. Pero todo lo que hace es coquetear con las mujeres con las que trabajamos. Habla sobre sus atributos físicos y sobre cómo quiere convencer a las lesbianas y cosas así. Constantemente intenta hablar con las mujeres sobre su nuevo régimen de ejercicios. Eventualmente conoce a una nueva mujer, salen un tiempo y se casan. Luego comienza a serle infiel constantemente. Ella también le es infiel todo el tiempo. Es un ebrio difícil que intenta pelear con el ex esposo de ella por existir. Intenta pelear con otros padres en los juegos de softball de sus hijos. Intenta pelear con los árbitros en los juegos de béisbol de sus hijos. Finalmente, lo despidieron por hacer comentarios inapropiados a todos, cuando una empleada que él despidió fue a recursos humanos y básicamente dijo que no la hubieran despedido si se hubiera juntado con él como todos los demás. Ella era la persona superior a mí en la jerarquía cuando yo era gerente. Mi equipo era increíble, eran trabajadores y leales. Ella se dedicaba constantemente a menospreciarme frente a ellos hasta el punto de que se avergonzaban por mí por cómo me trataba. Estaba encantada de espiarnos desde lejos. Le encantaba ser intimidante con mi equipo. Hacía que pensaran que estaban en dificultades con respecto a la marca y que podrían enfrentar consecuencias disciplinarias cuando en realidad no estaban en problemas y no era un cierto tipo de humor. Simplemente disfrutaba de sentirse poderosa sobre los demás y verlos temblar. Y, claramente, era el tipo de persona que disfrutaba decir que no simplemente porque podía. Pasaba mi tiempo allí desestimando las cosas agradables, pero bien merecidas, que pedía para gratificar los días libres, aumentos, responsabilidades. Sunshine. Su nombre no la define. Era una de las microgestoras más insoportables que he conocido. Trabajo en tecnología y eventualmente fui asignado a la oficina de un cliente 5 días a la semana porque eran grandes y necesitados. Tenía que estar en una videollamada con Sunshine todo el tiempo que estaba ahí. Si uno de los usuarios se acercaba y necesitaba que fuera a su escritorio, si no le avisaba a Sunshine primero, recibía un mensaje de dónde estabas, te necesitaba y no estabas aquí. Llegó al punto en que comencé a ser muy específico sobre a dónde iba. Sunshine, voy a ir al baño. Espero que esté bien, volveré en unos 2 minutos si el secador en el baño es lento. Estoy tan feliz de haber dejado ese lugar. Sarah 1. Después de que Sarah asumió el poder, aproximadamente la mitad de los empleados se fue. Ella hacía que la gente se sintiera tan miserable que se jubilaban anticipadamente. Si no podía despedirlos por el sindicato, los degradaba y los humillaba. Afortunadamente, ellos ganaron acuerdos. Cuando Sarah finalmente se fue, la alta dirección la lloró. Decidieron que debía haberse ido porque no le dieron suficiente tiempo de vacaciones, y contrataron a alguien que ella recomendó para reemplazarla. Aparentemente, la nueva persona es aún peor. Los pocos empleados valientes que sobrevivieron al mandato de Sarah ahora están huyendo. No conozco a la nueva señora. Me fui tan pronto como pude. Además, aparentemente Sarah está creando caos en su nuevo lugar de trabajo.
Las ofertas de empleo han aumentado y un amigo que trabaja para una empresa que contrata con la empresa de Sara dice que ella sigue siendo tan difícil de tratar y loca como antes. Ex jefe, narcisista sociópata. Todo lo bueno era gracias a su liderazgo, todo lo malo podía ser atribuido a alguien o algo más. Guardaba rencores, muy orientado a la disciplina desde una perspectiva de retarle, es decir, atreverse a expresar una opinión. Intentó volver a los miembros del personal en su contra. Podría continuar. Finalmente se fue después de 6 años. Renunció enojado cuando no recibió una promoción. Se fue a otro trabajo, no logró nada y también renunció a ellos un año después. Una auténtica basura. Un grupo de nosotros ya hemos planeado presentarnos en su funeral sonriendo y listos para celebrar una vez que se haya ido. Una situación menor fue la de una chica con la que trabajé, quien afirmaba que el sexismo no era real. Lo peor fue una pareja para la que cuidé a sus hijos. No tenemos 100 horas para desglosarlo todo, así que solo mencionaré algunas transgresiones. El padre no reconocía mi existencia a menos que necesitara que hiciera alguna diligencia que no estuviera relacionada con el cuidado de los niños. Yo entraba a su casa, incluso al mismo cuarto que él, y no me miraba, no me reconocía ni me saludaba. Odiaba muchas cosas de él, pero creo que eso dice mucho. La madre intentó que entrara a cuidar al bebé cuando tenía 38 grados de fiebre y estaba vomitando, sabiendo que tengo una enfermedad autoinmune. Se enojó cuando no quise transportar a su hijo de 2 años en un Uber sin silla para el auto en la ciudad de Nueva York, reclamando que ella lo hacía todo el tiempo y que el conductor de Uber tendría problemas, no tú. Yo me esforzaba por hacer cosas amables por ellos con la esperanza de que tal vez me trataran como a un ser humano, y nunca lo hicieron. Movían constantemente las metas, me trataban como si fuera una idiota que no sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que alababan lo inteligente y sobrecalificada que era cuando me contrataron. Quise renunciar durante 6 semanas, pero sentía que sería incorrecto dejar el puesto con su recién nacida por llegar. Una semana después de su nacimiento y tras haber sido tratada con animosidad por llegar tarde por circunstancias completamente razonables, había llegado tarde solo 2 veces en total, decidí renunciar al día siguiente. Ellos me despidieron por mensaje de texto antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. No me dejaron despedirme del niño con quien había formado un buen vínculo. Ni siquiera se reunieron conmigo en persona para tener la conversación o darme mi último cheque. Hicieron que su enfermera de bebé lo hiciera correcto. Me tenían como la niñera entre semana, una niñera de fines de semana y luego una enfermera de bebé. Muchas veces fui más como un padre para ese niño que ellos. Todo eso es solo la superficie. Old Speedy, qué tipo tan complicado. Era un ranchero de Texas que fue echado de su casa por su esposa supuestamente porque ella lo sorprendió haciendo cosas inapropiadas con las ovejas. Así que terminó en la carretera con nuestro equipo. El tipo estaba en sus 40 años, pero parecía tener bien entrados los 70 u 80. Se parecía a un Herbert el perverso de la vida real de Family Guy. Años de abuso de sustancias y comportamientos inusuales le habían pasado la factura. Solía decir cosas como, bueno, si hubiera sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado mejor. Era absolutamente inútil para trabajar. Siempre estaba entrometiéndose. No podías confiar en él para hacer nada, porque ponía en riesgo la vida de los demás. Así que solo vagaba por ahí haciendo comentarios inquietantes. Cada fin de semana gastaba todo su sueldo, alrededor de $60,000 al año si incluías gastos diarios en compañía y sustancias en la ciudad más cercana. Intentamos que la administración lo despidiera varias veces y siempre decían, él tiene la mayor experiencia, no podemos dejarlo ir. ¿De qué sirve tanta experiencia si no puedes hacer físicamente el trabajo y estás poniendo a todos los demás en apuros? Un tipo con el que trabajé en un centro de apoyo. Era un verdadero inconveniente con todos sus compañeros y con la dirección. Literalmente empujó a un jefe una vez y no lo despidieron. Se dedicaba a intimidar y menospreciar a cualquiera que considerara menos inteligente que él. Spoiler, eso significaba a todos. Eso tampoco le costó el despido. La gente le hacían bromas una vez porque tenía como 9 hijos. Fue a recursos humanos y se quejó de eso. A nosotros nos dijeron que no podíamos burlarnos de él por ningún motivo. Él seguía fastidiándonos con cualquier cosa. Finalmente, el equipo se hartó y lo ignoró. Se negaron a hablarle a menos que fuera por razones de trabajo. Él fue a recursos humanos y se quejó de que era un ambiente laboral hostil. Nos regañaron por eso. Al menos 3 jefes diferentes fueron a recursos humanos e intentaron que lo despidieran. Recursos humanos se negó a despedirlo porque, en realidad, producía buenos resultados. Afirmaron que no llevarse bien con nadie no era una razón válida para despedir a un empleado.
Mientras tanto, él manipulaba a cualquiera que lo escuchara y otras personas en la empresa pensaban que nuestro equipo estaba lleno de personas difíciles que atormentaban a este tipo sin razón aparente. La dirección comenzó a hacer todo lo posible para hacerle la vida incómoda, con la esperanza de que renunciara, y él iba a recursos humanos cada vez y hacía que la dirección lo regañara cada vez. Finalmente, se cansó de eso y renunció. Luego fingió que todos éramos sus mejores amigos y hablaba de cuánto extrañaba a su familia laboral. Lo detesto tanto. Charlotte, esa clase de persona que ha trabajado allí durante años y no acepta a nadie nuevo. Recibí el trato frío hasta que dejé de ser el miembro más nuevo del personal. Ella calentaba pescado en el microondas para el almuerzo y apestaba toda la sala del personal. Siempre hacía comentarios sobre que yo era vegetariana. Se sentaba en la reunión del personal por la mañana durante el invierno, sonándose la nariz, tosiendo fuerte y haciendo ruidos propios de una persona enferma, pero se negaba a irse a casa o llamar para reportarse enferma porque tomar tiempo libre era para los débiles. Ten en cuenta que trabajábamos en una unidad de diálisis renal, así que sus gérmenes en contacto con los pacientes eran muy malas noticias. Se burlaba de mí cuando me quedaba de pie con las manos en las caderas hablando con un paciente. Nunca entendí esto y se reía de mí porque mis pantalones de quirófano eran demasiado cortos, al parecer. En general, una persona absolutamente insufrible. Que te vaya mal, Charlotte. Trabajé con un gerente de proyecto que pensaba que era el jefe de todos. Siempre estaba espiando a los demás y le decía a tu jefe real si no estabas trabajando o si te alejabas de tu escritorio por más de 5 minutos. Cuando se levantaba para abandonar su escritorio, caminaba por todos los pasillos mirando dentro de cada cubículo para ver quién estaba allí y quién no. Hacía esto cada vez. No tenía ninguna razón para tomar este enorme desvío más que por ser un irritante. Me cansé tanto de eso que comencé a llevar un registro en mi pizarra blanca en mi cubículo. Ponía una marca cada vez que él pasaba. Cada mes lo ingresaba en una hoja de cálculo en mi teléfono. Hice un seguimiento de esto durante 4 años. Solíamos reírnos de ello en nuestro departamento. Creaba todo tipo de gráficos con los datos. Aún tengo esa hoja de cálculo más de 10 años después. Tuve un gerente que padecía de un grave complejo de Napoleón. Supe que iba a ser especial cuando, antes de la competencia de fútbol fantástico, alguien hizo una broma sobre nombres de equipos temáticos como Quarinteam. Por supuesto, él se inscribió de inmediato con Quarinteam como su nombre de equipo y solo lo cambió después de que se le ejerció presión. Si alguna vez le hacía una pregunta a alguien más o incluso si hablaba con otra persona se alteraba. Se molestó cuando otros, incluido el director ejecutivo, pedían mi opinión, y me pidió que lo consultara con él primero. Cuando comencé a bombardearlo con solicitudes, creo que me envió la descripción de mi trabajo y me preguntó si encajaba en ella. Lo mejor de todo es que era la descripción equivocada. También intenté transferirme y recibí una charla sobre cómo estaba tratando de socavarlo. Me dijeron que decir limpia la agenda significaba que no lo tomaba en serio. Ah, sí, y yo era un empleado en el sitio y él estaba remoto. Tan pronto como me fui, él cambió de departamento. Supongo que se socavó a sí mismo. Podría seguir escribiendo páginas sobre este idiota. Mi gerente de turno en la planta de Ford. Tenía 18 años y era nuevo en ese tipo de trabajo, así que me estaba afectando. Este tipo mayor, que estaba en un viaje de poder, decidió que iba a hacer un ejemplo de mí frente a todos. Me sacó de la línea y comenzó a alzar la voz en frente de todos sobre cómo me había dicho lo que tenía que hacer 1.000.000 de veces y que no lo entendía. Era mi primer día en esas máquinas, ya que me movían de un lugar a otro cada turno. De todos modos, me mandó de regreso a trabajar y, 15 minutos después, me despidió literalmente delante de todos. Comencé a llorar y él simplemente se alejó todo triunfante. Algunos mayores, ¿verdad? Sí. Vamos a humillar a un chico de 18 años mientras él es un hombre de 50 años, poco agraciado y con problemas de ira que anda en bicicleta todo el día. Al menos una de las personas allí vio lo que sucedió y me consoló. Me dijo que ese tipo era un desafortunado y que anda buscando a personas con las que meterse. La gerente de oficina temporal en la clínica veterinaria donde trabajé era increíblemente mezquina y solo ocupaba el puesto mientras la verdadera gerente estaba de licencia por maternidad. Por alguna razón que no logro entender, me odiaba instantáneamente al punto de que se negaba a entrenarme adecuadamente en cualquier trabajo y ni siquiera me hablaba si estábamos en la misma habitación. En su lugar, transmitía mensajes a través de la técnica veterinaria. Tuve un colapso mental legítimo debido a su comportamiento y al comportamiento de los dueños, que también eran unos idiotas cuando mencioné lo que estaba sucediendo en la oficina.
Era como una guerra psicológica calculada. Nunca había tenido a alguien que fuera tan abierto en su voz. Desprecio hacia mí de una forma tan retorcida que dedicara cada hora de su día laboral solo a intentar sacarme de la oficina. Antiguo jefe en una pequeña organización sin fines de lucro. Tenía una buena misión, trabajaban con refugiados. Ella se encargaba básicamente de recursos humanos y finanzas. Trabajaba de 60 a 70 horas a la semana. Pensaba que eso la hacía ver leal y trabajadora, pero solo la hacía parecer ineficaz y poco astuta. Solo estuve allí 3 meses. Se negó a entrenarme y solo me dio instrucciones en papel que eran de años atrás. Me contrataron para aliviar su carga de trabajo, pero se negaba a darme algo que hacer. Literalmente, solo me sentaba y miraba una pared. Además de esto, tenía actitudes poco apropiadas. La oficina estaba casi llena de mujeres y se refería a cualquier persona menor de 50 años como niñas. Algunas de estas niñas tenían maestrías en políticas y negocios. Era un lugar muy triste y deprimente, donde las personas claramente vivían en un miedo perpetuo de ser reprendidas por ella. Renuncié sin previo aviso cuando encontré un trabajo en un almacén que pagaba un poco menos. Adelántate porque esta chica fue un verdadero desafío. Su nombre era Rachel y era del tipo de persona que siempre tenía un problema con todos a quienes conocía. Una vez, mi compañero S estaba hablando con la compañera de cuarto de Rachel y, aparentemente, él la estaba acosando. Naturalmente, Rachel le gritó a S en medio de un turno frente a los clientes. S se sintió mal, así que habló con la compañera de cuarto, quien estaba confundida ya que disfrutó de su conversación ese día y no tenía nada malo que decir de S. Una vez le pedí a Rachel que recogiera su tissue usado del suelo porque es una adulta y no quiero estar recogiendo mocos todos los días, ya que ella los dejaba en el suelo diariamente. Ella procedió a gritarme en el área de ventas sobre cómo limpia los urinarios, a lo que le recordé que no tenemos eso en este trabajo. Otra vez dejó de hablarme durante una semana. ¡Oh! ¡Qué bendición! Porque le dije: si no estás de acuerdo con la ética de comer huevos, no comas huevos. Eventualmente, la despidieron por acusar de cosas graves a nuestro compañero ESC, un chico diferente. ¿Por qué hizo esta acusación? Porque nuestros lectores de tarjetas estaban fallando y ESC dijo: oh, debe ser cosa de mujeres. Es cierto que no es un chiste gracioso. Es sexista y sin sentido, pero definitivamente no es una acusación justa. Oh, otra vez, lloró porque le dije que dejara de alentar a mi nuevo cachorro a morder su scrunchie diciendo: pero dejo que mis perros lo hagan y está bien, a lo que le respondí: genial, él no es tu perro y tengo cuerdas que necesito para practicar mi deporte de manera segura, que él podría confundir como algo aceptable para morder. Por favor, para y solo usa su juguete para jugar con él. Fue en ese momento cuando empezó a llorar y se fue 2 horas antes. Oh Dios, olvidé a Jerry, el dueño de mi tienda de alquiler. Jerry era un tipo protomaga a finales de los 90. Síndrome del hombre pequeño, muchas armas, mucho más arrogante de lo que merecía. Ese discurso de Dios y patria mientras él arruinaba el país para su propio beneficio. Algunos de los momentos ganadores de Jerry. Le dio un tiro accidentalmente a su esposa en la pierna mientras limpiaba una pistola. Después aún dio su discurso de: que venga algún imbécil a intentar robarme, tengo un arsenal. Había un taller de motores pequeños en el negocio, así que había tanques para aceite, fluidos residuales. Jerry era tan tacaño que no pagaba por deshacerse de ellos de manera adecuada. Los vertía por los desagües o en la propiedad después de que todos nos íbamos por el día. La porquería salía a flote del suelo en días de lluvia. Me quebré gravemente un dedo en el trabajo, fui al hospital. Jerry dijo que pagaría las cuentas y a mí, nunca lo hizo. Terminé en la corte de compensación laboral. Primero su abogado, un tipo enorme de como 1.98 metros, trató de intimidarme físicamente para que aceptara un acuerdo por la mitad de mis cuentas. No funcionó. Luego, el día del juicio, enviaron a una abogada joven y muy atractiva con un escote pronunciado para intentar que aceptara el acuerdo. No funcionó. Una vez que comenzó el juicio, quedó claro que la mujer no sabía nada sobre el caso. El juez me preguntó qué quería. Dije: bueno, no estoy buscando retirarme. Él se rió y me dio las cuentas más 3 veces mis salarios como penalidad. Casi $10.000 a mediados de los 90. Una mujer de 90 años se pasó una señal de alto y un compañero de trabajo la golpeó de costado mientras manejaba una gran camioneta de trabajo. Ella murió instantáneamente. La camioneta se incendió y el compañero tuvo que saltar mientras aún estaba en movimiento. La primera reacción de Jerry fue: no les digas que estás en el trabajo, no tengo el seguro adecuado para cubrirte. Jerry está muerto, según me dicen. Que te jodan, Jerry.
Will, nunca he sentido tanto desprecio por alguien en mi vida, y eso me llevó a detestarme a mí mismo. Hago chistes sobre los egos frágiles de los hombres, pero él me empujaba a golpear la pared o romper cosas, o simplemente tenía que salir a gritar. Supe que era un imprudente desde el minuto 1 porque su entrevista duró más de 1 hora y mi jefa solo lo miraba con la boca abierta mientras él exhibía gráficos, tablas, sus referencias, etc., prometiendo que podía hacerle ganar un montón de dinero y que tenía muchas ideas. También era increíblemente guapo, aunque no era mi tipo. Se parecía a un miembro de BTS. Inmediatamente vi a través de su fachada porque mi papá fue un vendedor de aceite de serpiente y sé reconocer ese tipo de cosas cuando las veo. Instantáneamente comenzó a aislarme y alejarme en el trabajo. Técnicamente yo era superior a él, y quería que me fuera porque dedujo correctamente que no creía ni una palabra de lo que decía. Me reportó a mis espaldas numerosas veces por infracciones que o no existían o no eran graves. También era increíblemente obsesivo-compulsivo respecto a que todo debía tener su lugar. Si un bolígrafo estaba en la encimera, suspiraba dramáticamente y marchaba hacia él haciendo una gran escena sobre devolverlo a un vaso o algo así y gritaba: ¿Es esto demasiado para algunas personas, Jesucristo? También cobraba de más a los clientes con ganas y de manera intencionada, cautivándolos con su palabrería y parpadeando de tal forma que los dejaba embelesados. Encontré que eso carecía de tanta integridad, me dio vergüenza asociarme con él. Lo que realmente intensificó mi desprecio hacia él fue que una vez trató de pagarme para poner sustancias en la bebida de nuestra compañera de trabajo. Me ofreció 50 y me pidió que le agregara 2 tragos a su bebida. Yo solo pensé: quítate de mi camino con eso. Luego me reprendió y me dijo que era tonta por no aceptar el dinero fácil cuando podía, y que había perdido $50 por 2 segundos de trabajo. Después lo vi ir a hablar con ella, probablemente para adelantarse a mí por si intentaba informarle de lo que había pasado. Intentó llevarla a un bar y le dijo que podía dormir en su sofá. Desagradable. Afortunadamente, ella se negó y dijo que tenía un novio. Años después, descubrí que todo sobre su vida era una farsa. Todos sus gráficos y tablas y sus ideas eran solo un teatro bien elaborado. También le decía a la gente que era excelente en la bolsa de valores, etc. En realidad, fue desheredado y repudiado por su familia adinerada por acumular decenas de miles de dólares en deudas de juego y hacer cosas sospechosas para pagarlas. También era bastante intolerante conmigo y con otros LGBTQ, pero un cliente regular una vez confesó que en el pasado había contratado a Will para trabajos inapropiados y comentó que era un gran adicto a las sustancias. El tipo que presume de conducir un auto deportivo y tener un título de una Ivy League, yaja. Buscando maneras de obtener dinero en apuestas, que se joda ese tipo.